Listo, perfecto, muy bien. Bueno, entonces, es una cosa ahí como informal. Te vas a volver popular, Fabio. No, esto es para mostrarlo ya en la agencia. Claro. Bueno, Bueno, entonces, como te contaba, tenemos dos maneras de incorporarnos a la educación superior, ya sea por el Foundation Course o por el Direct Admission. El Direct Admission aplicamos directamente a las universidades, se hace únicamente en inglés y dependiendo de la facultad y el programa, pues evidentemente los requisitos van a ser diferentes, ¿no? Pero pues por lo general piden un cierto nivel de inglés, una carta de motivación, a veces una carta de recomendación, etc. ¿Qué pasa con el Direct Admission? Estamos hablando de pregrados. Sí, de pregrados. Pregrados Y posgrados también. Sí, o sea, es igual, funciona igual, indiferente. exactamente. pero en inglés. Sí, en inglés. En inglés, exactamente. Entonces lo que nosotros hacemos es pues justamente revisar que los estudiantes tengan toda la información, nos contactamos con la universidad, abrimos una carpeta estudiantil del alumno con todos los documentos y les vamos igual guiando en el proceso de la visa una vez que sea aprobado, etc. Toda la documentación, una vez que llegan aquí igual, los retiramos del aeropuerto, la SIM con el número del teléfono, sí. Entonces, pues les acompañamos al estudiante en todo este proceso, ¿cierto? Tanto cuando están aplicando desde Colombia y una vez que llegan aquí también, ¿no? Que es toda la adaptación cultural. Y luego para los Foundation Course, igualmente, duran un año y se pueden hacer en inglés o en checo. Y el estudiante no solo va a recibir el idioma, sino que también va a tener materias de acuerdo al área que está eligiendo para después poder acceder al examen de admisión. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿Ese Foundation Course se hace con un instituto diferente a la universidad o con la universidad? con la universidad. Ah, con la Se misma hace universidad. con la universidad, exacto. Ok. El programa forma parte de la universidad. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo hice con la Universidad Charles, yo lo hice en checo y di el examen de admisión y bueno, ventajosamente logré entrar y ya continué mis estudios en checo. Sí, por ejemplo, perdón por... No, sigue, sí. Por ejemplo, yo hice lo mismo, pero con la Universidad de Economía. Y en inglés. De Economía. Pero yo lo hice en inglés, sí. Y lo hice en inglés, Y se hizo el exacto. Foundation. Sí. Un año en el Foundation. No, yo hice 6 meses en su momento, pero de momento ya no tenemos disponible de 6 meses únicamente. Es decir, el Foundation que manejamos nosotros ya tiene una duración de un año, a excepción de uno que está en la Universidad de Charles para Medicina, que está dictado en inglés, en 6 meses. Ah, ok. El estudiante puede aplicar para un año como para 6 meses. Lo que igual se recomienda es del Foundation, así sea que el estudiante ya tenga un buen nivel de inglés, pues sobre todo para las carreras que son del área de la salud, especialmente medicina, pues que hagan el Foundation, porque como mencioné, van a tener materias también relacionadas a lo que van a ver en la universidad del primer año por lo menos y lo que se les va a venir en el examen de admisión. Claro. Entonces, O sea, pues se es recomienda recomendable. mejor hacer el Exacto, Foundation. exacto. Aparte que al hacerlo con la universidad mismo, pues están viendo lo que les van a tomar en su examen de admisión. Entonces, o sea, hay examen de admisión. Sí. sí. Particularmente, ya sean las carreras tanto en checo o en inglés, el 90% de los programas van a pedir un examen de admisión, el cual puede hacer un ensayo, que fue en mi caso, una entrevista. En casos de ingeniería, pues bueno, exámenes de matemáticas, de física, es decir, no importa si el estudiante está aplicando en inglés o en checo, va a tener que hacerlo. Algo más quería añadir. El hecho de que el estudiante curse un Foundation no garantiza que el estudiante va a ser admitido a la universidad. Ah, ok. Eso también es importante aclarar. Es decir, el estudiante puede haber tomado su Foundation, pero si quizás por X o Y motivo no fue admitido por la universidad al momento de hacer su proceso de admisión, no hay mucho que hacer en estos casos. Pero realmente, de los estudiantes los cuales recibimos por año, un 95% es admitido a la universidad directamente, independientemente del foundation que haya elegido, ya haya sido medicina, ingeniería, negocios y demás. Nosotros tenemos una tasa de aceptación muy alta. Ya, ok. Porque digamos que la tasa, quien hace el Foundation es el que tiene, o sea, ustedes como agencia, digamos que no, pues lo que tiene que ver mucho es el estudiante, supongo. Claro, como en todo. Exactamente. O sea, Igual una vez que entra, pues es del estudiante, ¿cierto? sí, entonces uno como pues, agencia lo que hace es dar las herramientas ya al estudiante, garantizarle pues es muy difícil, ¿no? Sí, facilitar ese proceso, pero ya una vez que se trata del estudio, pues ya depende del 100% evidentemente del estudiante. Claro.
Ok, perfecto. Entonces, bueno, esas son las dos modalidades que hay: hacer el foundation de un año, cualquiera de los idiomas, en checo o en inglés, y, o si no, el direct admission, ¿no? Que hay, que obviamente Pero que también existe esa posibilidad. sí, Sí, o sea, existe la posibilidad. si el estudiante tiene nivel de inglés, que puede ser, por ejemplo, un B2 o C1, y de preferencia que lo tenga certificado, Ujú. tiene la posibilidad de hacer su proceso de admisión directa. Ahora, todo esto está sujeto también a las fechas de inscripción que manejan las universidades. Por ejemplo, hay universidades las cuales cierran sus inscripciones a finales de marzo, otras que las cierran a finales de abril, de mayo, dependiendo. Ok. Entonces también es importante Para tener esta en temporada cuenta. todavía hay. Sí, para esta temporada todavía. ¿Cuándo empieza? ¿En octubre o en septiembre? En septiembre. Ya. Pero las admisiones, hay programas los cuales empiezan con su proceso inclusive desde enero. Ya. Ok. Entonces va sujeto a la universidad, al programa y demás cosas. Las direct y los foundation. ¿O no? No, mira, cuando hablamos de Direct Admission es ya directamente cuando el estudiante se va al pregrado o a la maestría Sí. con la universidad. Los Foundation siempre comienzan en el mes de septiembre de cada año. Por ejemplo, los estudiantes que ustedes decían inscribir para Foundation este año, que empiezan en septiembre, van a terminar su Foundation en el 2025 y van a empezar su universidad en el 2025. No, pero mi pregunta es, para poder ser aceptado en el foundation, ¿hasta cuándo hay plazo? Generalmente hasta agosto. Si Sí. es que se Ah, hincha. ok, digamos que en ese sí hay más tiempo. Sí. Sí, O sí, sea, sí, si sí. quisiéramos mandar estudiantes para este foundation, Todavía hay espacio todavía. Incluso Sí. para las de direct admission, que en general se cierran en marzo, finales, hasta el 30 de marzo, y hay algunas que también en abril. Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, digamos que igual ahora hay alguien que quiere aplicar directamente a la universidad y tiene los requisitos del idioma de inglés, pues todavía estaría como a tiempo, ¿no? Ah, de hacerlo, listo, por ejemplo. perfecto. Ujú. Bueno, entonces, a ver, ¿cuánto, primero, cómo sería la siguiente pregunta? ¿Cuánto cuesta el direct admission? Sí, ¿cuánto tiene que pagar el estudiante si es en inglés? Ujú. ¿Y cuánto cuesta la universidad, más o menos? ¿Cómo podría ser? Ok, el direct admission por el fee que nosotros cargamos como agencia, por lo de la documentación Sí, sí, sí. y la adaptación, son 1.500 euros, ¿no? Ok, Que el estudiante tiene que pagar, y una vez que eso se cancela, pues nosotros empezamos todo el trámite con la universidad, la búsqueda de alojamiento, una vez que la universidad le haya aceptado, etcétera, ¿no? entonces, espera, llega un estudiante allá, vámonos con una direct admission, por ahora, ¿sí? Entonces le decimos, tiene un B2, que supongo sea como un 6 en IELTS, 6.5, Sí, ¿verdad? 655, 6. 5.5, 6, listo, tiene su IELTS, él quiere estudiar, por decir algo, no sé, ingeniería industrial, por decir algo. Ok. Entonces la persona dice, bueno, primero, ¿cómo se escoge la universidad? Esa es como una primera pregunta. Nosotros nos manejamos, por ejemplo, de acuerdo al presupuesto que el estudiante trae, Sí, ¿no? sí. En mente. Entonces, el estudiante me dice, ok, Sofi, yo quiero estudiar ingeniería industrial y mi presupuesto está entre los 2.000 y los 5.000 al año, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo digo, ok, muy bien. Nosotros tenemos una base de datos, Sí. porque trabajamos con todas las universidades de República Checa. Y tenemos una ¿Con base todas? de datos con todas. Mira, O sea, ahí se les da la posibilidad de todas. Todas, sí, mira, exactamente. precisamente aquí te voy a mostrar la base de datos, la cual José te está mencionando, que yo estoy seguro que te la compartí. Sí, 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 sí. Es precisamente esta. Entonces, mira, está distribuida lo que viene a ser por universidades, Sí, por áreas, y sí. también algunas solicitudes específicas, como puede ser que el programa sea menor a 2.000 euros. Estos valores son valores por año, Sí, que no requieren de IELTS o de alguna certificación de inglés, sí. o algunas que no requieren de ningún examen. Es decir, existen, pero son muy pocas, y los programas obviamente ya son Los muy menos específicos, interesantes. claro. sí, son mucho más limitados. Entonces vamos a poner un ejemplo real con este tema de la admisión directa. Ujú. Supongamos, vámonos a ingeniería eléctrica. Nos vamos hacia acá. Entonces hay una persona interesada en este programa que es ingeniería eléctrica y ciencias de la computación. Sí. Como te das cuenta, es un bachelor, es decir, un pregrado, Sí, que tiene una duración de 3 años. Y este valor que tú ves aquí de 4.585 euros es un valor anual. ok. Ahora, lo que te comentaba, Ujú. también esto va sujeto a la disponibilidad
de las universidades en cuanto a sus inscripciones. Por ejemplo, esta parte de aquí que dice deadline es la fecha máxima que la universidad puede aceptar una inscripción, y en este caso es el 30 de abril del 2024, cualquiera de estos programas en esta universidad. Ok. Como te das cuenta, esta es otra universidad, Berlin University of Technology, que acepta hasta el 31 de marzo. ¿Y vale 1000? Sí, esos programas, si te das cuenta, dependiendo de la Pero universidad. por la ciudad. También. Puede ser por la ciudad, sí, exactamente, el programa, la universidad, pero la verdad que República Checa, a comparación de otros destinos europeos, tiene la verdad que precios bastante accesibles a los estudiantes, y por eso también destacamos, ¿no?, en lo que es educación superior. Claro. Porque incluso para másters, hay másters que van desde los 40 euros anuales, por ejemplo. Entonces es como muy económico a comparación de la competencia, ¿no? Claro, sí, lo tenemos aquí. Sí. Entonces, en esta base de datos es en la que nosotros jugamos un poquito de acuerdo a lo que el estudiante Entonces, nos va por ejemplo, pidiendo. nos llegó ese 4000. Ujú. Bueno, digamos, supongamos que la persona escogió ese 4000. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que nosotros nos contactamos directamente con la universidad, y lo que hacemos es hacer la inscripción primero que todo. Posterior a esto, el estudiante tiene que realizar un pago directo ¿A la universidad? sí, a la universidad, que es el pago por su aplicación. Vamos a poner un ejemplo en Colombia. Es como decir que el estudiante quiere aplicar a la Universidad Nacional y tiene que comprar el PIN. Es precisamente lo mismo, pero sucede de esta manera acá. Una vez que el estudiante haga esto... ¿Y eso es que termina con una transferencia bancaria a la sí, universidad? o inclusive pago con tarjeta de crédito, Ok. cualquiera de las dos. Posterior a esto, la universidad le brinda materiales de estudio al estudiante, y nosotros también nos encargamos de brindarle materiales de estudio para que se haga una idea de cómo va a ser su examen, qué le pueden preguntar y demás. Y posterior a esto, el estudiante ya presenta su examen, también puede presentar una entrevista, sí, online. En estos casos son online. Pero es un examen común y corriente, como un examen, no es un ensayo, como usted decía. Depende de la carrera. En estos casos, mira, si te das cuenta, el examen es de áreas de matemáticas y física. Ah, ok. Yo apliqué una carrera parecida y sí, mi examen fue online. Sin embargo, yo ya me encontraba acá, porque la universidad sabe de que los estudiantes se encuentran desde diferentes partes del mundo, y es por eso que deciden hacer los exámenes en línea. Ya, ok. Posterior a esto, una vez el estudiante, bueno, es aceptado, ¿Qué tan difícil es el examen? Para carreras de ingeniería, diría que si el estudiante se destacó en áreas como lo son matemáticas y física, estaría bien. Ok. Más que nada es que tenga un buen conocimiento de el idioma y un poco también de la terminología. Ya, ok. Principalmente. Yo diría que los que son un poquito más complicados, pero no imposibles, porque yo lo di, son los del área de la salud. Pero para eso, como mencioné, yo recomendaría hacer el Foundation Course. Okay. Pero aún sin haberlo hecho, que el estudiante tenga un buen nivel de inglés, y ya las bases del colegio, si eso sí tiene buenas bases, no son temas que nunca se han visto en el colegio, por ejemplo. Más yo diría que es entender bien el inglés, y pues obviamente estudiar, ¿no?, ya el temario y tal, que igual, por ejemplo, Charles, en la Facultad de Medicina, tienen varios exámenes modelos, preguntas modelos, venden el librito de donde uno ve las preguntas, las revisa y las puede ir chequeando, ¿no? Okay. Entonces, yo no creo que sea un proceso o un examen que sea imposible de hacerlo. Okay. No. Ah. Y por eso también hay muchos estudiantes internacionales, ¿no?, que también pasan por el mismo proceso, ¿no? De acuerdo. ¿Tú hiciste cuál presentaste tú? Yo presenté el de medicina y el de nutrición. Ah, sí. ¿Y aquí qué estás estudiando? En nutrición. ¿Sí? Bueno, y entonces la persona presenta el examen, ¿y qué pasa después? Si el estudiante es aceptado... Pero hasta ahí no hemos hablado nada de pago para ustedes. Eso, para empezar todo eso, ya se hace el pago de 1.500 euros. Eso se hace lo primero. Una vez que... O sea, lo primero es el pago de 1.500 euros. Exacto. Una vez que ese pago esté hecho, sí, nosotros pues arrancamos el contacto con la universidad, a pedir el temario para el examen, a mandar toda la información del estudiante para abrir pues su admisión y bueno, etcétera.
Entonces ya con ese pago es de ahí donde partimos todo el proceso. ok, todo un También proceso. cabe aclarar de que obviamente existe la comisión que va dirigida a ustedes y en este caso es del 50%. De esos 1500, Sí. nuestros serían 750 y para nosotros también son 750. ¿Y esos 750 en qué momento los tenemos nosotros? Pues bueno, realmente todo está sujeto a que el estudiante sea admitido. Lo que también hacemos nosotros es que nosotros tenemos diferentes formas para recibir los pagos. Lo que hacen unas agencias es que ellos reciben el pago y posteriormente nos lo transfieren a nosotros, o hay otras agencias las cuales dejan que el estudiante pague directamente hacia nosotros y posterior a esto nosotros realizamos El pago. el pago. A ustedes. Pero yo podría cobrarles la mitad de lo que me va a quedar yo y mandarles a ustedes la parte de ustedes. También es posible. Ustedes les pueden cobrar, por ejemplo, dicen, ok, el fee es 1500, entonces el estudiante les pasa los 1500 directamente a ustedes Sí. y ustedes nos hacen llegar a nosotros 750, por ejemplo. Ok, perfecto. O sea, para que el estudiante no esté como, Sí, que pago porque aquí sí, y no acá. paga Ajá, exacto. Perfecto. Y Es ya. decir, como ustedes desean organizarlo, lo pueden hacer. Perfecto. Exactamente. Entonces ya ahí arranca el proceso, se hace la notificación. Entonces supongamos presentar examen, pasa y ya. ¿Y qué pasa? Sí. Y ahí, Posterior a esto, la universidad emite las cartas. Las cartas vienen a ser cartas de aceptación, primero que todo, y de alojamiento. Estas dos cartas son muy importantes ya que con esto el estudiante aplica su visa. Sí. Esto tiene que ir sumado, bueno, a los documentos que solicita la embajada, que son el récord criminal, el certificado bancario y demás documentos que ya son solicitados directamente por la embajada. También, bueno, nosotros nos encargamos de enviar estos documentos y ya el estudiante aplica a su visa. Es importante que el estudiante aplique con tiempo de anticipación, ya que estos programas tienen una fecha muy estricta de cuándo comienzan y siempre es recomendable que el estudiante llegue faltando quizás una semana y media. Antes, claro. Exacto. Entonces, si el programa empieza en septiembre, nosotros recomendaríamos que el estudiante empiece a aplicar con sus temas de visa alrededor de junio. Julio, ¿se demora cuánto la visa? Legalmente la embajada tiene que dar una respuesta dentro de 60 días. Ok. Hay muy pocos casos los cuales se demoran más de 60 días, pero son mínimos. ¿La tuya? ¿Sí? Por ejemplo, mi visa al momento de aplicar se demoró 3 meses, pero también hay que tener en cuenta de que era 2021 y pues bueno, estaba acabándose todo este tema de la pandemia, ya habían procesos atrasados y demás. Pero a día de hoy ya hemos tenido estudiantes los cuales nos han dicho que les ha demorado un mes y medio, 2 meses, inclusive una chica me comentó que su visa llegó en una semana. Ok. Bueno, perfecto. Y entonces ya llega la visa y el estudiante ya viaja. Sí, ya. Nosotros acá, ¿Y acá qué pasa? acá lo que te comentaba Sofía del proceso de acompañamiento, nosotros nos encargamos de recibirlos en el aeropuerto, Sí. de llevarlos a su residencia. Posterior a esto, nosotros los acompañamos a sacar su tarjeta de transporte, que es importante obviamente. Abrir una cuenta ¿Qué vale bancaria. cuánto? Como Para estudiantes vale Como $6. $6 el mes. Sí, sí, porque yo iba a decir el precio anual, que se puede comprar anual y que sale más económico igual. sí. Wow. ¿Más económico de 6? Sí, Obviamente el precio tienen anual que- está como en que el 1200 coronas, O sea, como aproximadamente 60 dólares. Sí, Ah, no. $6 al año. al año. Sí, es nada. Sí, es o nada. sea, casi gratis. ¿no? y es un Sí. transporte ilimitado, 24 horas, bus, metro, tranvía. Todo. lo que En una necesiten. tarjetita que sirve para todo. Sí. Ahorita vengo de Londres y vale Ay, no. 60 El día, seguro. 60.000 pesos, 60.000 pesos, el día más 60.000 pesos son 20 como dólares. 12 euros. ¿El día? Sí. El día. Me muero. Bueno, y entonces, Se le hace el acompañamiento y ya el estudiante va directamente a sus clases. el Empieza un hospedaje, proceso. ¿cómo funciona el tema del hospedaje? El tema del hospedaje va sujeto a la misma universidad usualmente, ya que la misma universidad es quien provee el dormitorio al estudiante. Ah, sí. Sí. Y pues bueno, al estos papeles ser necesitados para la visa, es también importante que el estudiante no haga ningún tipo de cambio, o en caso de que haga un cambio a otra residencia, porque nosotros también manejamos
residencias privadas que obviamente ya son más costosas. Vamos a poner como ejemplo que una residencia promedio tiene un valor de 300 a 400 euros por habitaciones compartidas usualmente. Y hay residencias privadas las cuales ya tienen costos de 700, 800, inclusive 1000 euros por mes. Pero ya individual. Sí, en su mayoría sí individual. Pero digamos que lo normal es 300 con la universidad, Sí. 300, 400 Entre compartidos. 250 y Sí, son 300. compartidas. 250, 350. Yo pago 230, me parece, en la residencia de mi universidad, en la Universidad Charles, y yo no comparto habitación. ¿No compartes? No, ¿Pero por qué? porque yo no quiero compartir con nadie. Ya he compartido y pues Pero pagas un poquito más, mejor dicho. se paga más, cuesta un poquito más, pero pues 250 no me parece No, tan caro para tener una el de ella habitación. está muy bien. Pero, de precio. pero eso no es lo normal, ¿sí? Yo diría que depende mucho de la residencia también. Y de la universidad. Ajá, y de la universidad. Ok. Hay que tener en cuenta que también hay residencias como muy antiguas, entonces pues que las instalaciones no van a ser de lujo, como hay algunas residencias que son súper modernas, entonces que obviamente van a ser un poquito más caras, pero que siguen siendo parte de la universidad y siguen siendo para estudiantes propiamente. Entonces son mucho más económicas que, por ejemplo, uno ir a buscar una habitación en un apartamento o a rentar un apartamento entero, ¿no? Ok, Que sale mucho más costoso. claro. Pero realmente no es tan costoso. No. Pero en Londres vale No, 1000. Claro, Mil acá es mucho más libras. económico. 1000 libras nada más. yo hice un Erasmus en España un año y solo una habitación, en una casa compartida, una habitación, estaba entre los 600 y 700 euros mensual, una habitación, ¿En dónde lo hiciste? en Madrid. Ah, sí. Ya. Ok. Entonces la verdad que también tenemos la ventaja de las residencias aquí. Entonces, y además como estudiantes yo siento que República Checa pues ofrece muchos beneficios, ¿no? Con la tarjeta de estudiante uno tiene descuento en absolutamente todo. Sí. Desde en un McDonald's hasta el museo, hasta el cine, entonces que siempre hay Hay el descuento descuentos. con la tarjeta estudiantil, siempre. Ok. Bueno, listo. Entonces la persona ya, entonces la residencia va con la universidad, toca pagar la residencia Eso usualmente es el momento de llegada. de llegar. Sí. Y usualmente también informan previamente tipo cómo funcionan los pagos, ya que las residencias usualmente siempre solicitan un depósito. Claro. Es un depósito el cual se usa como Para reservar la plaza. para reservar la plaza y también en caso de que haya algún daño en la habitación. Ya. Obviamente es un depósito que no se pierda al momento del estudiante retirarse del dormitorio, va a recibir su dinero de vuelta. Ya. Sí. Ok. Y bueno, la otra pregunta es, digamos, cuando el estudiante, ¿cómo es la vida acá sin saber nada de checo? Pues no es tu caso, pero... Pues ahí sí, ya entraré yo porque yo personalmente llevo, el día de ayer se hicieron 2 años desde que yo llegué acá y mi checo en sí se basa en un buenos días, buenas noches, hasta luego, se acabó. Realmente no genera mucho problema, es decir, para el día a día no se necesita mucho. Aparte, acá prácticamente todo el mundo habla inglés, ya que son conscientes de que es un país el cual está lleno de estudiantes internacionales, turistas, también lo que son los expats, es decir, es una combinación de muchas culturas, inclusive los ambientes en oficinas se manejan en inglés, las personas que te ayudan en estos lugares de transporte se comunican en inglés, absolutamente en todo lugar, bancos, donde sea, va a haber alguien quien te pueda ayudar en inglés. Entonces, desde mi punto de vista, obviamente sí es un plus el hablar el idioma, pero si las expectativas del estudiante en sí son venir y estudiar en inglés, como fue mi caso, no va a haber ningún problema. Ya. Ok. ¿Tú qué Sí, piensas? pues igual yo llegué, ¿no? Pues como todos sin saber checo. ¿Tú llegaste con cero checo? Con cero checo, Pero claro. llegaste al Foundation. Llegué al Foundation, entonces evidentemente pues yo tenía el inglés y el español y bueno, como dijo Amy, sabemos que República Checa ahora es un lugar donde convergen pues muchísimas culturas, donde se tiene gente de todo el mundo, entonces es un ambiente ya muy intercultural, donde sí o sí va a estar el inglés. Si es verdad que tal vez es que uno se va al supermercado y está una abuelita de 90 años trabajando en caja, pues evidentemente pues Una mucho abuelita, inglés no va, sí. ajá, no va a tener, pero a más de eso mayor inconveniente no hay. Yo incluso el primer año sin tener el checo pude trabajar incluso. Y hay mucha gente que lleva años aquí viviendo y que no habla checo, por ejemplo, porque su trabajo se basa únicamente en el inglés, por ejemplo.
Entonces, si el estudiante tiene el inglés y muchas veces incluso el español, sirve un montón, da muchísimos plus. En varias empresas, en varios trabajos se piden pues justamente otros idiomas, entonces el español yo siento que también, no sé tú cómo lo ves, pues como que es muy bien recibido aquí. Entonces mayor problema no va a haber con, ya después si el estudiante pues quiere estudiar checo como para tener un poquito más de soltura y tal, pues evidentemente siempre es un plus, pero no es necesario. ¿Por qué lo hiciste tú en checo? Porque la educación universidad es gratis. Exacto. Sí, básicamente fue por eso. Sí. Yo venía por eso y dije, pues por probar. Pero y el ver qué foundation, tal. sí, el foundation lo tienes que pagar. El foundation, claro, el foundation se paga. Sí, Y dependiendo de la universidad, yo lo hice en la Universidad Charles y como era para el área de ciencias de la salud, pues es el que es un poquito más caro, sale como en 8.490 euros el año. Ah, sí, sí. mira, sí, Ujú. aquí están prácticamente todos Bueno, los ahora estamos foundations que nosotros tenemos disponibles. Van tipo desde el área de economía, que es de la Universidad de Economía de Praga, Sí. que tiene un valor de 5.990 euros. Tiene estas áreas de enfoque y estas son es la estructura del programa que te comentaba, que son basadas más que nada en todo el tema de discursos, también de academia, el cómo escribir un ensayo y demás. También está este foundation, el cual es el único que tenemos disponible por 6 meses, que va relacionado a las áreas de la salud, y si te das cuenta es dictado únicamente en inglés. Tiene un valor de 6.890 euros y estas son las áreas de especialización disponibles al momento de que el estudiante termine con este foundation. Y hay que remarcar también que el precio, que es el que está marcado y es el que se le dice al estudiante, pues es el que ya incluye nuestro servicio y también la comisión. Ah, eso ya incluye todo. Eso ya está todo. Entonces no hay que como que Incluye marear a los nadie. 1500, los que 1500, ¿no? Sí. Los Y para temas, Son 1.000 de comisión. exacto, para el tema foundation la comisión es de 1.000. ¿La comisión de quién? Suya. De ustedes. Pero la de ustedes, ¿cómo eran? Pues obviamente, Sí, todo. obviamente de este valor se van destinados a lo que es, bueno, gastos administrativos del estudiante, dormitorio, también obviamente el pago del Y lo programa. que se le paga al programa. Pero Exacto. entonces este programa, ¿a quién se le paga? A la universidad directamente, o hay Pero veces, no la totalidad. No, depende. O sea, en cuanto a este tema de los pagos de los foundation, depende. Hay universidades las cuales piden un anticipo de, no sé, el 30%, y ya con esto pueden enviar las cartas para que el estudiante venga y aplique. No, a ver, Emi, pero ahí, Ana, justo tuvimos una reunión hace poco donde ahora ya cobramos por el Foundation Course el 100%. Me parece que hay uno, que si mal no estoy es el de PUEP, que es Sí. el que permite hacer 2 pagos, Sí, el de precisamente. 50-50. Ya, Pero pero, el resto- pero mi pregunta es, digamos, listo, yo llego allá, entonces hay una persona le digo, esto vale 5.990 euros. Con mías son 1.000 de la comisión. Sí. Entonces yo me quedo con 1.000 y 4.990. Es nuestro. ¿A quién se los manda? A nosotros. A nosotros. A ustedes, no Sí. a la universidad. No. Nosotros somos quienes nos encargamos de enviarlo a la universidad. Ya hacer el pago con la universidad, de registrar al estudiante, etc. Ah, ok. Y todo esto es antes de que salga la visa. Sí, Ya. una vez que se admite el pago, se procesa la carpeta, por así Sí. decirlo, del estudiante. Es la universidad quien va a emitir la carta de aceptación, que para el Foundation Course pues es muy sencillo porque como es un curso preparatorio, No es, pues no es que piden está nada. exacto. Y Entonces, si no dan la visa, ¿qué pasa con la plata? Eso está estipulado, pues bueno, lo que hacemos nosotros es que cada estudiante tiene un acuerdo, el cual va entre nosotros como ISN y el estudiante, en el cual se estipula todo lo que pasa en cuanto a si el estudiante desea cancelar, o si hay una negación de visa o algún problema, está estipulado ahí. Entonces, básicamente sí existe el reembolso, pero no es en sí de la totalidad. Siempre se quedan 550 euros, los cuales fueron usados en todo esto de gasto administrativo. Entiendo perfectamente. Ah, bueno. listo. Entonces, pues sí, este es el foundation que te comentaba, que pide un porcentaje en sí, previo a lo que es, bueno, con este pago del 30% se pueden emitir las cartas y demás para que el estudiante aplique, pero si ya nos vamos a programas como los son de Charles, que tenemos 3 en este caso, es el área de la salud, que tiene una duración de 6 meses, el mismo
pero que tiene una duración de un año y como Sofía te comentaba, tiene un precio de 8.490 euros. Sí. Estos valores tienen que ser pagados en su totalidad. Claro. Esto ya va más que nada por petición de la universidad. Ok. Es decir, nosotros no somos quienes solicitamos el 100%, sino es la universidad la que lo solicita. También como tercero tenemos este mismo foundation que es en Charles University, pero si te das cuenta las áreas de enfoque ya cambian un poco. Este va enfocado en todo lo que son artes, política, leyes, humanidades, economía y demás. Aquí puedes ver las materias, que son introducción a la economía, también un poco de matemáticas, historia moderna y demás. Tenemos también este foundation en la Universidad de Química y Tecnología, que este foundation sí permite realizar 2 pagos, es decir, se puede pagar semestral. Ya. Si te das cuenta aquí, es un foundation el cual va con un enfoque a áreas de la ciencia, Sí. como lo son química, biología, un poco de ingeniería, biomedicina y física. Entonces, si ¿Pero te das es en cuenta, en checo o en inglés. Mira. Ah, los dos, ya. También aquí, como te comentaba, se pueden hacer 2 pagos, cada uno de 3.100 euros, Sí. que van semestralmente. Por ejemplo, solicita el primer pago hasta el 1 de agosto del 2024 y el segundo hasta el 1 de enero del 2025. También tenemos en la Universidad de Ciencias de la Vida por el mismo valor de 5.990 en unas áreas parecidas, a diferencia que se incluye un poco el área de agricultura. Sí. Y como último foundation tenemos en la Universidad Técnica de Praga, que esta universidad es enfocada 100% en ingenierías y en arquitectura. Okay. Entonces, si te das cuenta, en las especializaciones está el área de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, de software, biomédica y civil principalmente. Aquí podemos ver el valor, que son 7.290 euros, y está disponible tanto en inglés como en checo. Y esa es la estructura del programa, que se basa en el idioma principalmente y obviamente en matemáticas y física, ya que son necesarias para la aplicación de la carrera. Esto es todo en cuanto a... ¿Qué idioma piden para el foundation? De inglés. ¿Qué No, nivel? Mire que no es idioma. No se nada. necesita un O sea, una persona puede entrar de cero. Pues obviamente no se recomienda que entre de cero, es decir, que tenga quizás un nivel A2 de inglés, Ok. lo cual es bueno, por lo menos le permite hablar así un Sí. poquito, también escuchar, porque obviamente desde el momento que llega sus clases van a ser dadas en inglés. Pero esa persona recibe clases de inglés. Exacto. Recibe clases de inglés. Sí, común y corriente. por eso yo ahí sí que yo no considero que se necesite un nivel. Evidentemente, si es que alguien viene con una base de A1, A2 o entiende el buenos días, buenas tardes, pues evidentemente se facilita un poco, ¿cierto? Pero por ejemplo, yo lo hice en checo y vine con 0. Evidentemente no iba a llegar con un nivel A2 de checo. Entonces, y el inglés todavía aún más, que pues, es pues un idioma con el que tenemos contacto desde la escuela, pues nadie va a llegar con un 0 total. Ya. Lo va a entender algo, tal vez no lo va a hablar, por ejemplo, ¿no? Entonces no es como que necesario que se tenga un nivel de inglés, porque justo el foundation está para eso, para el inglés, pero también para las materias, ¿no? Que lo van a preparar para el examen. ¿Usted hizo Entonces, foundation en inglés? Sí, entonces mira, la estructura del foundation es, pues bueno, te dictan las materias que tú ves aquí. Yo miré todas estas a lo largo de mi semestre, obviamente fue un poco más intenso por este mismo hecho, y de la misma manera hay una clase extra la cual es enfocada 100% en inglés. Ya. ¿Cómo es un día a día en el foundation, tanto en inglés como en checo? Pues- ¿Como uno tuyo cómo era? ¿Cuántos alumnos son? ¿Cuántas clases? ¿Son los mismos compañeros siempre? Sí. ¿Cómo es ese ambiente, digamos, de Primero que estudiar? cuando yo lo hice, en mi época, pues ¿Hace cuánto? no, fue en el 2019, ¿no? Fue antes de COVID y no era en Praga, era en un pueblito más pequeño, ¿no? Entonces, lo que hacían, no sé cómo la verdad funciona ahora, pero nos dividían. A los de lengua, pues que no tenía nada a ver con la familia eslava, es decir, ruso, ucraniano, etcétera, los ponían como juntos debido a la que se parece un poquito, ¿no? Claro. Fonética, pues es un poco más parecida, y a quienes no teníamos nada que ver con eso. Entonces, en mi caso, ¿no? Sí. Que era español.
Entonces en mi clase éramos como unos 10, 12 estudiantes. Ok. Y pues yo tenía clases desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, o sea, tenía clases todo el día. ¿Ah, Porque sí? pues al ser en checo era como muy intensivo, ¿no? Claro. Entonces tenía que ser todos los días para que al final pueda tener el nivel de inglés, el nivel de checo que se requería. Entonces la verdad que era bastante intenso, pero es la única manera en la que el estudiante pues va a agarrar el idioma y las materias en el año, ¿no? Que al final, por ejemplo, con el inglés nosotros, como ya mencioné, es algo que uno como que va viendo en la escuela más año fácil. tras año y lo lleva ya de alguna manera, ¿no? Claro. Pero con el checo, pues al ser un idioma completamente nuevo, pues sí hay que meterle un poquito más de caña ahí. Claro. Y digamos que los estudiantes son más o menos de la misma edad, claro. Son Sí, estudiantes sí. jóvenes, todos con, digamos, con ganas de entrar a la universidad. Sí, entonces yo diría que van entre los 18 y 20 años, tal vez. Y un poquito todos 21, trabajan, pero- todos estudian solamente, ninguno trabaja, supongo. La verdad que yo, por ejemplo, el primer año, al ser súper intensivo, al tener clases todos los días, yo no trabajé el primer año, me dediqué fue A a estudiar, estudiar claro. y una vez que saqué ya el examen, pues Ahí el sí. primer año sí ya de uni y todo, pues desde ahí yo he trabajado hasta el día de hoy y todo muy bien. Y digamos que en checo, ¿cuánto toca estudiar? Aparte de las horas que estabas en la universidad, tenías que estudiar en tu casa, claro. Sí, 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 claro. Es que O es sea, un es bien intenso. es duro. Yo lo que les digo siempre, yo no les voy a mentir, no les puedo decir, ay, sí, es súper fácil y uno viene acá y de fiesta y tal. No, o sea, hay que dedicarse. Si de verdad uno quiere entrar para pues no pagar la universidad, hay Sí. que dedicarse. O sea, hay que tener en cuenta que es un idioma complicado, que se está viendo desde cero, entonces que obviamente los primeros meses saca muchas lágrimas porque uno no entiende nada. Y nada, claro. Pero que no es imposible de hacerlo, pero que uno sí se tiene que dedicar como que al 100%, al menos el primer año, como para ya sacar el examen a la universidad y ya de ahí pues ver cómo uno se va haciendo para trabajar también. De esas Es lo 10 que yo digo. personas, ¿cuántas lograron el cuánto? A ver, yo no sé cuántas lograríamos entrar, pero fuimos muy pocas, si te digo 3, te digo mucho la verdad. ¿En serio? Sí, 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 sí. Porque La verdad es se quedan mucho en el complicado. camino, sí. Sí, se quedan muchos en el camino y también quienes lograron entrar pues se dan cuenta que no es hacer un foundation, ¿no? Que ya es estudiar una carrera, que los profesores van a hablar como si te estuvieran hablando pues en tu idioma y no van a estar esperando, ¿cierto? A que le entiendas, a que lo traduzcas y tal, entonces también eso hay que tener en cuenta. Pues. Ya en la carrera, Ujú. más difícil en la carrera. Sí, entonces yo la verdad que justo con él me hablábamos del porcentaje de estudiantes latinos que están estudiando en checo, pues era nada, uno de 1 millón, yo no lo sé. Hacerlo en inglés, yo la verdad, si es que me preguntan a mí que yo lo hago en checo, yo sí lo recomiendo hacer en inglés, por ejemplo. ¿Sí? Sí, Que no se metan en el rollo de checo. yo la verdad sí lo recomiendo. Obviamente, si es posible. Exacto, es posible. Yo inclusive Pero- también tengo varios amigos de Colombia los cuales hablan checo y lo hablan la verdad muy bien, pero sí tuvieron que dedicarse mucho. Claro. Inclusive uno de ellos está estudiando en inglés únicamente por el hecho de que no encontró la carrera que él deseaba estudiar en checo, porque lo contrario él aplicó a 2 diferentes carreras y fue admitido a ambas. Ah, ok. Entonces, es posible aprender el idioma, sí, pero obviamente hay que dedicarse. Un esfuerzo muy grande. Sí, es un esfuerzo porque obviamente es un Claro, un idioma. poquito Y vas a más. estudiar solamente con gente de acá, que creo que debe ser un Sí. poco más Sí. complejo. Sí, La sí, sí. socialización también debe ser un poco más difícil, ¿o no? Sí, sí, es que yo lo pongo en esa perspectiva, pues yo por ejemplo en mi clase soy la única pues, muchacha extranjera, todos son checos, entonces sí es un poquito, hay que tener eso también en cuenta, ¿no? Que pues, la cultura es diferente, el relacionarse, ¿no? No es lo mismo pues relacionarse o socializar en inglés que intentarlo hacer en checo, o sea, hay una barrera, es una barrera del idioma, entonces eso también sí hay que tenerlo en cuenta, pero pues uno se acostumbra o encuentra maneras y bueno, se va dando, ¿no? Se va abriendo camino. Pues poco a digamos poco. que sí, lo mejor sería en inglés, ¿no? Pareciera que sí. La verdad que yo diría que sí. O sea, en cuanto a facilidades, por decirlo así, Ujú. sí. Aún así, si el estudiante desea aplicar y se siente capaz de lograrlo, Ujú. en checo puede hacerlo sin ningún problema. Sí, o sea, eso Bueno, no es imposible, sí. pero... Y bueno, ya en el caso suyo, ¿cómo es el foundation en inglés, digamos? Usted lo hizo, ¿no? Sí. ¿Como cuántos estudiantes son? Pues yo tuve alrededor de 10 compañeros. De estos 10 compañeros, absolutamente todos fuimos admitidos en la universidad.